El sábado pasado comenzábamos diciendo lo mismo que prevenimos ahora. En otras palabras, ¿no? Que uno se siente demasiado pequeño, le agregaría pudoroso en su estatura intelectual para verter opinión en un momento que parece, de crisis civilizatoria. Y está bien que así sea, porque un desconcierto tan gigantesco merece respeto. Pero al menos en significancia de pregunta vale animarse a ciertos conceptos. Provoquémonos. Lo que enferma es el virus. Disponerse a ciertos interrogantes y afirmaciones no contamina a nadie, aunque la Organización Mundial de la Salud, esta semana, si no me equivoco, advirtió que no hay que sobreinformarse, que hay que prevenirse de la sobreinformación. Ayer me detuve en un tramo, en toda la nota, pero en un tramo en particular de la crónica que despachó desde París el colega Eduardo Febro, y en la que dice que el futuro mutó hacia un territorio abstracto, que la interminable hilera de andenes vacíos es una función permanente de la pornografía consumista e inútil del liberalismo, que al fin vemos su realidad artificial y pueril, que ya no cabe el maquillaje o la tentación, y que las publicidades gigantes de los afiches venden a la nada un montón de objetos y servicios que ya nadie puede comprar. Al ser tiempo de urgencia en los cuidados personales y colectivos, circula poco pensar en el después. Y por lo tanto cosas como las que leía recién son una de las no tantas invitaciones a imaginar que cuando se extinga la pandemia, tal vez hayamos aprendido que la buena vida está en otra parte. Quizá hayamos digerido que el neoliberalismo y sus meritócratas y su estímulo al consumismo desencajado y la destrucción de las políticas de Estado que regulan los desequilibrios sociales redujeron las perspectivas de progreso mejor administrado. Muypolitizado.com. Uno teme, sin embargo, acerca de la salida de esta peste que la humanidad superará, como ya lo hizo con otras, cuando el conocimiento científico era infinitamente menor. Uno teme la probabilidad de que salgamos habiendo aprendido poquito. Eso no significa, también hablamos de esto el sábado anterior, que deje de ser una oportunidad magnífica que los sectores progresistas más relevantes de las sociedades deberían usufructuar. Por lo pronto, están expuestos los límites de un orden económico y tecnológico que profundiza las desigualdades, como Ricardo Forster lo reseñó en forma estupenda en la nota que también ayer publicó Página 12. Porque ahora hay algo que igualó. Hay algo que igualó. Igualdad ante la expansión viral que no sabe de diferencias ideológicas, ni reconoce aduanas que discriminan entre ciudadanos del primer mundo y miserables indocumentados que se ahogan en el Mediterráneo. Miedo en la Italia opulenta del norte, miedo en una barriada de migrantes napolitana, miedo en la Alemania de Merkel que comienza a revisar su ortodoxia fiscal, miedo en una España demasiado inclinada al consumismo, miedo en la pujante Seúl que a través del cine nos muestra la realidad de la desigualdad, miedo en los aviones abarrotados de turistas que regresan apresurados a sus países de origen antes de que se cierren todas las fronteras, miedo en lujosos transatlánticos cuyos pasajeros descubren, azorados aunque conservando sus privilegios de primera clase, lo que significa convertirse en paria y que ningún puerto los acepte. El miedo nos ha vuelto más iguales
y por esas extrañas vicisitudes de la historia nos abre la posibilidad de repensar nuestro modo de vivir. Una oportunidad en medio de la noche y la incertidumbre. ¿Cómo no preguntarse quién nos protege ahora que el Estado ha sido jibarizado con la anuencia de los mismos que hoy le exigen a los gobernantes que se hagan cargo de subsanar lo que ellos desarticularon? ¿Qué decirle a una sociedad que se creyó la buenaventuranza del mercado y sus oportunidades, la meritocracia y sus pirámides construidas por el esfuerzo individual y la competencia de los mejores? Un capitalismo que solo prometía la multiplicación infinita del consumo, mientras dañaba irreversiblemente a la biosfera. ¿Cómo salir de un narcisismo todoterreno que se instaló en nuestras interioridades para descubrir que en soledad no llegamos a ningún lado? ¿Cómo reparar almas devoradas por el cuentapropismo moral que hizo de cada individuo una suerte de mónada, de unidad autosuficiente? Preguntas que quizás iluminen con una luz distinta en medio de la noche viral. Dialéctica de una tragedia que nos recuerda muy de vez en cuando que allí donde crece el peligro también nace lo que salva. Un día cualquiera descubrimos que las máscaras se caen y que las consecuencias de la mentira asumen el rostro del abandono, la intemperie, la incapacidad de enfrentar la llegada de la peste. De nuevo, y sin hacerse cargo de nada, se alzan las voces que antes pedían menos Estado y que ahora demandan que el Estado los salve. Estamos obligados a pegar un volantazo, advierte Forster. El tema es si seremos conscientes de que estamos obligados, y eso conlleva tomar nota del tipo de solidaridad que se requiere. Es decir, no solo se trata de hacerse grandes planteos ideológicos, que está muy bien, sino de una práctica que por fin nos rescate de arrebatos enanofascistas, xenófobos, discriminadores, que nos rescate del egoísmo social, digamos. Porque, ¿qué hacemos ahora con aquello del miedo al otro? ¿Qué otro? ¿Alguien no se dio cuenta todavía de que estamos todos en el mismo barco? No debemos dejar de interrogarnos sobre los barrios de la pobreza, la miseria, la gente hacinada, de a millones. No es demagogia, no es sensiblería barata. Es que para salvarnos hay que cambiar la cabeza. Tenemos el mejor liderazgo político y el mejor gobierno nacional que podían tocarnos en circunstancias como estas. De verdad, Alberto Fernández transmite seguridad, severidad, protección, imagen de protección. Puede que no sea la instancia adecuada para subrayarlo, pero igual repitámoslo porque en el fárrago del desconcierto y el temor hay perdidas algunas buenas noticias o registros. ¿Se imaginan lo que hubiera sido esto con el gobierno anterior? Punto. Es solamente para anotarlo. Más luego, que me disculpen, esto es personalísimo, yo siento que el tipo de responsabilidad y solidaridad a que se convoca y a la que nos convocamos tiene preeminencia de una lógica clasemediera. Y eso no es mal atributo del gobierno, que está preocupándose y ocupándose de lo que pueda suceder en las barriadas inmensas del fondo del pozo, que estipuló precios máximos en productos básicos, que avisa que será inflexible con los avivados del tamaño que fueren,
que en medio de una economía devastada ha lanzado algunas medidas protectoras para las pymes y para los monotributistas. Siempre podría hacerse más, muchísimo más, pero lo que se hace no es lo de menos. Lo que decimos es que el cambio de cabeza atañe a que responsabilidad y solidaridad no pueden concluir en quedarse en casa, en lavarse las manos a cada rato con agua y jabón, en mantener metro y pico de distancia con el otro, en saludarse con el codo, en que al perro hay que sacarlo no más allá de la puerta o a una vuelta manzana. Solidaridad, no demos más vueltas, es también entender que se terminó hablar de estos negros de mierda, del cáncer del gasto público, del populismo como el eje de todos los males, de los ciudadanos que pagamos impuestos para mantener vagos. Solidaridad, me parece, es comprender que si no hay un Estado fuerte se van a salvar pocos, no del virus, de la pelotudez de creerse que la salvación es individual. Como queda demostrado, no hay ningún virus más jodido que ese.